Los secretos ocultos del alma que impiden tu ascenso espiritual. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Todo empezó una tarde gris, el cielo pesaba sobre mí como una manta húmeda. Me sentía atrapado en un laberinto de dudas y decepciones. Buscaba respuestas en las páginas de libros antiguos y en el murmullo de hojas susurrantes. Pero nada parecía encajar, una voz en mi interior me instó a cerrar los ojos. El silencio me envolvió y, de repente, el mundo a mi alrededor parecía desvanecerse. Sentí un tirón en mi pecho. ¿Era miedo? ¿Era esperanza? La luz que penetraba por mis párpados cerrados me hizo temblar. Imágenes vibrantes danzaron en mi mente, océanos azules, campos dorados y un camino de piedras brillantes que conducía a lo desconocido. Colores intensos inundaron mis pensamientos, pero también sombras. ¿Por qué siempre había una sombra? Un simbolismo innegable estaba en juego, como si el universo me hablara en un idioma antiguo, uno que aún no entendía. Cada pulsación de mi corazón resonaba con un eco de preguntas no formuladas. ¿Qué me impide avanzar? ¿Qué me retiene en este ciclo de repetición? El viento se coló a través de mi ventana, trayendo un aroma a tierra después de la lluvia. Su olor era fresco, vibrante, pero también pesado, como una advertencia. Al abrir los ojos, la luz era más clara, más intensa, pero había una extraña inquietud en el aire. Un susurro pareció atravesar mi ser: busca en lo profundo, busca en ti. La tensión creció, cada fibra de mi ser estaba cargada de electricidad. Miré hacia la ventana, allí, un pajarito se posó en la rama, mirándome con curiosidad. Algo en su mirada me hacía sentir observado, juzgado. Quizás él conocía los secretos de mi alma. Justo antes de que pudiera parpadear, el ave voló, llevándose consigo la respuesta que tanto anhelaba. Y si esa respuesta era lo que necesitaba para mi ascenso espiritual, me quedé en la penumbra, el silencio me abrazaba, cargado de significado. No sabía si había encontrado una pista o simplemente una pregunta más. Y en ese instante, me di cuenta de que este viaje apenas comenzaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y dímelo en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Mis noches se convirtieron en un laberinto de sueños. En cada uno de ellos, el pájaro aparecía de nuevo, a menudo en formas diferentes, siempre observándome con esos ojos inquisitivos que parecían leer mis pensamientos más profundos. En uno de esos sueños, encontraba un bosque iluminado por una luna brillante, y el sonido lejano de un fluir de agua me atraía con fuerza. El aroma del pino y la tierra húmeda llenaba mis pulmones. Algo en mi interior gritaba que debía seguir ese sonido, que había algo esperando por mí en la profundidad de la maleza. Despertaba cada mañana con una mezcla de ansiedad y expectativas. En mi corazón, sabía que el pajarito era un símbolo, una guía hacia los secretos que debía descubrir. Mientras caminaba por mi rutina diaria, noté que todo parecía intensificarse, los colores del mundo eran más vibrantes, los sonidos más claros. Incluso el murmullo del tráfico resonaba como un canto de sirena. Todo me instaba a mirar más allá, a desentrañar las capas de lo que percibía. Una tarde, decidí visitar un parque cercano. Era un lugar que solía ofrecerme calma, pero esta vez, el ambiente parecía lleno de energía. A medida que exploraba, encontré un pequeño estanque, la superficie del agua reflejaba el cielo como un espejo. Al acercarme, mis ojos se posaron en el fondo del agua y vi algo brillante, como si estuviera atrapado en la arena. Sin pensarlo más, metí la mano y saqué un pequeño cristal, suave al tacto y pulido por el paso del tiempo. Al tomar el cristal entre mis manos, una energía recorrió mis venas. Era como si en ese momento el universo me concediera un trozo de sabiduría olvidada. La figura del pajarito volvió a aparecer en mi mente,
como si celebrara mi descubrimiento. En ese instante, me di cuenta de que el cristal llevaba consigo un mensaje: la claridad y los secretos del alma a menudo se encuentran en los lugares más inesperados. Decidí regresar a casa, con el cristal en mi bolsillo, y al llegar, medité nuevamente. Cerré los ojos, ahora con un nuevo propósito. Visualicé el cristal y el poder que encerraba. Al hacerlo, se desató un torrente de imágenes, recuerdos de dolor, momentos de felicidad, decisiones que había tomado. Las sombras comenzaron a desprenderse, revelando lecciones ocultas. Cada visión traía consigo un destello de reconocimiento, una verdad que había permanecido oculta tras la niebla de mis pensamientos. Al finalizar la meditación, un nuevo susurro se coló en mi mente, más claro que el anterior: la transformación empieza con la aceptación. Era un llamado a mirar mis partes rotas y aprender a sanarlas, una invitación a aceptar y aprender de ellas en lugar de luchar contra ellas. Pero la pregunta seguía resonando en mi mente: ¿cómo puedo realmente aceptar todo lo que soy para avanzar en mi viaje? El cristal en mi mano comenzó a latir al unísono con mi corazón, como si esperara que yo respondiera. ¿Era esa la clave que me abriría el camino? La noche siguiente, el sueño volvió a llevarme al bosque, envuelto en la bruma mágica que siempre había prometido revelaciones. El pájaro estaba allí, diferente esta vez, sus plumas brillaban como si estuvieran tejidas con hilos de oro. Sin embargo, no había un canto melodioso que me guiara, sino un silencio profundo que reverberaba en cada rincón. El silencio me resultó extraño, casi asfixiante. Sentí que la luna llena iluminaba el claro, centelleando en el agua del arroyo cercano. Me acerqué, y al mirarme en su superficie vi reflejado algo más que mi rostro. Las imágenes de lo que había sido, y lo que aún podía ser, flotaron ante mis ojos: mi infancia, mis miedos, las sombras que habían dictado mis decisiones. En medio de esta visión, vi un rostro familiar: era el de mi yo más joven, corriendo libremente, ajeno a las cargas que llegaría a asumir. Un impulso incontrolable me llevó a caminar hacia el sonido del agua, y pronto, un camino de piedras brillantes apareció a mi paso. Cada piedra parecía saber mi historia, resonando con los ecos de mis sueños y mis deseos. Con cada paso que daba, el ambiente cambiaba, aromas de flores silvestres y tierra mojada inundaban mis sentidos, y una paz profunda comenzó a envolverme. Todo parecía tener sentido. Detrás de un arbusto, descubrí un pequeño altar natural formado por ramas entrelazadas. Sobre él, reposaban objetos de diversos materiales: un cuerno blanco, un pequeño espejo de obsidiana, y un montón de plumas de diferentes aves. La vista de aquel altar despertó una pregunta en mi corazón: ¿qué debo ofrecer para recibir la sabiduría que tanto anhelo? Estaba convencido de que cada uno de esos objetos guardaba un secreto, un mensaje que podía ser un paso más hacia mi transformación. Sentándome en el suelo, decidí cerrar los ojos y enfocarme en el cristal que había traído conmigo. Lo sentí vibrar, como si estuviera compartiendo su energía con el altar y con la esencia del bosque. En un momento de conexión profunda, una voz suave y etérea susurró en mi mente: los dones más valiosos son aquellos que compartimos. Lo que ofreces se refleja en lo que recibes. Aquel mensaje fue un rayo de luz en mi incertidumbre. De repente, la imagen del pajarito brilló frente a mí, y esa curiosidad en sus ojos se transformó en comprensión. Ambos sabíamos que había un ciclo sagrado en el acto de dar y recibir. Con eso en mente, sentí un impulso irresistible de compartir mis miedos y dudas, de liberarlos al universo. Las palabras comenzaron a fluir, y empecé a verbalizar aquellas cargas ocultas, sintiendo como cada susurro se desvanecía en el aire, convirtiéndose en una ofrenda. Poco a poco, el silencio ya no se sintió tan opresivo. En cambio, se convirtió en un espacio sagrado de escucha y aceptación. Al terminar, volví a abrir los ojos. La luz de la luna haya alcanzado su punto más alto, iluminando no solo el altar, sino también mi corazón. Sin embargo, en el rincón de mi mente, una pregunta preocupante se posaba como un ave en alerta: ¿qué pasará si la aceptación trae consigo el dolor que he intentado evitar? La incertidumbre comenzó a hacer eco en mi pecho. La oscuridad siempre tiene algo que revelarnos, pero yo aún no sabía si estaba listo para seguir adentrándome en esos secretos ocultos. Desperté de aquel ensueño sintiéndome visionario, pero también vulnerable.
¿Era este solo el comienzo de un camino mucho más difícil del que había imaginado? Esa mañana, el rayo de sol que se filtraba por la ventana parecía más intenso que de costumbre. Anhelaba regresar al bosque, a la densidad de sus árboles y al misterio inagotable que lo envolvía. Sin embargo, después de la revelación en mi sueño, me asaltaban dudas. La idea de enfrentar viejas sombras era aterradora, al menos eso creía. Mientras caminaba por el sendero habitual, la vibración de los recuerdos se entrelazaba con el murmullo del viento. Cada hoja susurraba algo, pero mi mente estaba demasiado ocupada como para escuchar. Anhelaba respuestas, esas que parecían eludir mi comprensión, como si el bosque estuviera esperando que se aclarara mi mente. Pensé en el altar y los objetos que había visto. Algo en sus formas y texturas resonaba dentro de mí. Hice una pausa en mi recorrido, decidí meditar un momento. Cerré los ojos, buscando una conexión más profunda con el presente. La tierra bajo mis pies se sentía cálida y viva, y las imágenes de la noche anterior regresaron a mí, empujando mis preocupaciones al margen. De pronto, un roce en la piel captó mi atención. Era una mariposa, blanca como la luna, danzando a mi alrededor. Su vuelo era tan ligero, tan libre. La seguí con la mirada, y noté cómo se posó en una flor cercana, desplegando sus alas con delicadeza. En ese instante, comprendí que la aceptación no significaba la ausencia de dolor, sino aprender a bailar con él. En mis pensamientos, esa misma mariposa simbolizaba la transformación que todos anhelamos. Decidí continuar mi camino hacia el bosque. A medida que me adentraba más, el aire se tornó fresco y el aroma del musgo fresco me envolvió. De repente, llegué a un claro conocido, donde el mismo arroyo susurraba. Hacia el otro lado, el altar que había encontrado en el sueño esperaba por mí, como si la tierra tuviera planes que mi mente no podía comprender completamente. Al llegar, noté que los objetos brillaban con una luz suave, casi como si invitaran a una nueva conversación. Tomé el cuerno blanco y, en ese instante, sintieron su energía vibrante. Era como si el objeto anhelara contar su historia. ¿Qué revelaciones encerraba? Mis manos temblaban mientras sostenía el cuerno, y una voz interior me instó a preguntarle qué significaba para mí. Al mirar el espejo de obsidiana, la superficie mostraba un reflejo que me llenó de asombro. Lo que vi no fue solo mi exterior, sino imágenes de las partes de mí que había olvidado. La búsqueda de validación, los anhelos reprimidos, los fracasos ocultos. Reconocí que el espejo me ofrecía un vistazo a mi verdadero ser, un recordatorio de que cada faceta de mi alma tiene su lugar, incluso aquellas que he intentado evitar. Con cada objeto, me ofrecía un acto simbólico, debía hacer una ofrenda de coraje. Recordé entonces aquellos viejos temores que había verbalizado la noche anterior, pero esta vez tenía la intención de liberarlos más allá de las palabras. Una nueva pregunta surgió en mi corazón, ¿qué nuevas verdades se manifestarían si me atrevía a dejar ir lo que ya no servía? En ese momento, un viento susurrante recorrió el claro, como si el bosque mismo estuviera a la espera. La mariposa volvió a aparecer, flotando entre las sombras. La vi seguir su vuelo, etérea, y entendí que quizás el propósito de mi viaje era aprender a volar en medio de la incertidumbre. Pero, ¿estaba realmente dispuesto a soltar las ataduras que tanto había aferrado? El eco de esa pregunta resonó en mi mente mientras el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo con tonos de oro y morado. Al contemplar la belleza efímera del ocaso, me di cuenta de que el verdadero ascenso espiritual requería una entrega total, aceptar, liberar y ser. En ese instante, la bruma que siempre acompañaba mis reflexiones comenzó a tomar forma, revelando nuevos caminos aún inexplorados. Pero en el fondo, una pregunta persiste: ¿qué secretos guarda el bosque aún por revelarse, y qué debo enfrentar realmente para avanzar? El silencio del bosque me envolvió mientras contemplaba el altar, y la serenidad del lugar comenzó a penetrar en mí. Recadé los objetos dispuestos allí, cada uno parecía latir con una historia no contada. Sentí que estaban esperando una conexión más profunda, una invitación a sumergirme en el misterio que cada uno guardaba. Con una mezcla de nervios y curiosidad, me acerqué al cuerno blanco. Era más que un simple artefacto, era un vínculo con lo sagrado, un recordatorio de que el sonido y la vibración pueden atravesar cualquier barrera. Decidí tocarlo, cerré los ojos y, al hacerlo, una ola de energía recorrió mi cuerpo.
Un sonido claro y resonante emergió de él, profundo como el eco eterno de la montaña. Era como si me hablara, revelando que la comunicación con mi propia esencia era clave en esta travesía. Mientras el eco se desvanecía, una imagen emergió en mi mente. Vi un paisaje cubierto de niebla, un lugar donde cada sombra parecía susurrar secretos. En ese mundo etéreo, una figura apareció, con un halo de luz alrededor. Era un anciano, con rasgos que evocaban tanto sabiduría como compasión, y me dio la bienvenida con una profunda mirada que parecía atravesar el tiempo. Sin pronunciar palabra alguna, comprendí que era un guía, y que tenía mucho que enseñarme sobre las sombras que tanto temía. Sentí que debía abrirme a la experiencia, y entonces el espejo de obsidiana me llamó la atención nuevamente. Miré profundamente en su superficie oscura en busca de respuestas. Esta vez, sin embargo, no solo vi mis temores. Reflexioné sobre las raíces de cada uno de mis anhelos. Eran como hilos que unían mi pasado con el presente, revelando el tejido complejo de mi identidad. Este momento de introspección me hizo cuestionar qué parte de mí había creado esos temores, y qué lecciones había entretejido en ellos. En un instante de revelación, comprendí que aquellos antiguos miedos eran también mis maestros. No estaban ahí solo para atormentarme, sino para guiarme hacia mis verdaderas pasiones. Una sensación de empoderamiento comenzó a florecer dentro de mí. Pero al mismo tiempo, el anciano seguía allí, como un recordatorio constante de que había aún profundidades que explorar. Sin embargo, en la frontera de mi conciencia se filtraba otra pregunta. Mientras la luz se desvanecía, y el horizonte se vestía de oscuridad, sentí un llamado en mi pecho, un deseo ineludible de enfrentar la niebla que había visto en mi mente. ¿Qué sucedería si me adentrara en ella? Podría descubrir más de lo que el anciano me estaba invitando a reconocer. Una brisa repentina sopló, como si el bosque me instara a dar el siguiente paso hacia lo desconocido. Cobré conciencia de que cada movimiento, cada decisión, se tornaba crucial en este viaje. Todo conducía a un destino que aún no conocía. Mientras el mundo a mi alrededor se sumía lentamente en la penumbra, una última pregunta surgió. Al abrir la puerta a mis sombras, ¿sería capaz de encontrar no solo luz, sino también un propósito que trascienda el miedo que tanto había arraigado en mi ser? La niebla, densa y mística, se extendía ante mí como un velo que ocultaba verdades profundas. El anciano, aún presente en mi mente, parecía vigorizar mis pasos hacia esta nueva dimensión de percepción. Respiré hondo y avancé lentamente, permitiendo que la brisa envolviera mi ser mientras dejaba atrás el altar y el bosque conocido. Cada paso que daba resonaba como un mantra, repitiendo en mí la esencia de la conexión con lo divino. A medida que cruzaba la frontera de la niebla, sentí que el mundo a mi alrededor se transformaba. Los árboles se desvanecieron y el suelo adquirió una textura suave y gelatinosa, como si este nuevo dominio estuviera compuesto de sueños y no de materia. Lo primero que captó mi atención fue una luz tenue que brillaba a lo lejos. Me atraía, como un faro en medio de la oscuridad. A medida que me acercaba, la luz se intensificaba y comenzaba a tomar forma. Fue entonces que vi figuras a mi alrededor, cada una de ellas compuesta de neblina y luz. Eran almas de otros viajeros que, como yo, parecían estar en busca de su propia verdad. Un susurro atrajo mi atención hacia uno de ellos. Era una mujer de semblante sereno, cuya mirada transmitía la sabiduría de siglos. Se acercó y me habló sin pronunciar palabras, pero sentí su mensaje profundamente. La búsqueda de luz en lo desconocido ilumina el camino hacia el autoconocimiento. No temas la niebla, pues en ella habita la claridad. Con esas palabras resonando en mi interior, me adentré más en este espacio nuevo. Las figuras etéreas comenzaron a danzar a mi alrededor, y un sentimiento de unidad me envolvió. Las emociones, las ansiedades y las dudas parecieron disolverse en el aire, convirtiéndose en pura energía vibrante. Sin embargo, al mismo tiempo, una sensación de inquietud crecía en mí. Aunque la danza de las almas era hipnótica, había un lugar más profundo que deseaba explorar. Sentí que había una esencia escondida en esta niebla, un conocimiento ancestral que podría desvelar más secretos sobre mí mismo. Pero, me atrevería a entrar en la zona más oscura de mi ser, donde podría también encontrar los fragmentos que aún no me atrevía a enfrentar. Cuando lo pensé, un eco distante resonó en mi mente, como un recordatorio de mis propios miedos.
Fue entonces cuando percibí un cambio en la atmósfera y, de repente, la mujer apareció de nuevo, esta vez con una tristeza palpable en su rostro. Comprendí que ella también había enfrentado su propia niebla y había tenido que lidiar con los ecos de su pasado. Dejé que su presencia me llenara de ánimo y, en ese momento de claridad, supe que la niebla no era solo un espacio de confusión, sino un refugio donde las emociones reprimidas pueden finalmente ser liberadas. Elegí confiar en el proceso, sabiendo que cada paso me acercaba a la comprensión de mis sombras. La luz frente a mí creció aún más intensa cuando sentí que algo me llamaba desde el fondo de la niebla, una visión que exigía ser revelada. Con cada latido de mi corazón, la sensación crecía y el eco se fue dibujando en una imagen clara. Pero, justo cuando estaba a punto de entender su significado, la visión se desvaneció, dejándome con una punzada de anhelo y preguntas sin respuesta. Entonces, me pregunté, ¿qué conocimientos estaban atesorados en la niebla, esperando ser descubiertos? ¿Y si la conexión con esas almas etéreas era el primer paso hacia la integración de mi ser, en lugar de solo enfrentar mis sombras? La luz que había comenzado como un suave resplandor se había transformado en una radiación casi tangible, proyectando sombras danzantes sobre el suelo gelatinoso. Las almas alrededor seguían en su danza etérea, pero había algo más en el aire, una expectativa palpable que me instaba a tomar una decisión. Fue entonces cuando sentí que una parte de mí, escondida en lo profundo de mi ser, comenzaba a agitarse, como si también quisiera liberarse. Decidí que era hora de enfrentar esta inquietud. Con firmeza, avancé hacia el núcleo de ese brillo, donde las sombras y luces se entrelazaban en un abrazo fascinante. El eco de mis pasos se transformó en un murmullo entre las almas, creando una armonía que resonaba dentro de mí. El espacio comenzó a tornarse más oscuro, pero era un oscuro lleno de promesas, no de temores. El susurro de la mujer reverberaba en mis oídos, y con cada nota, una veta de valentía se encendía en mi interior. Al llegar al centro, un círculo de luz se formó a mi alrededor, y en su interior, visiones comenzaron a aparecer. Vi fragmentos de mi vida, momentos que había enterrado en las profundidades de mi memoria. Un niño riendo, un abrazo que había sido una despedida, lágrimas en soledad. Cada imagen era un latido, un recordatorio de que había estado evitando mis propios ecos. Fue entonces que, de entre las sombras, surgió un nuevo ser. Con una forma aún más etérea que las almas danzantes, parecía una proyección de mis propios temores. Sus ojos eran reflejos de infortunios, y cuando me miró, sentí una mezcla de piedad y determinación. Comprendí que este ser no era solo una manifestación de miedo, sino una representación de las partes de mí que necesitaban ser integradas, no combatidas. ¿Por qué me temes?, resonó su voz en mi cabeza. No era una pregunta provocativa, sino una invitación a explorar. Miré más allá de la superficie de su figura maleable. En el fondo, había una historia que contar, un dolor que sanar. Tomé una decisión. Me acerqué a este ser, extendí mi mano y, al hacerlo, la luz se intensificó. La energía vibrante de nuestras presencias comenzó a entrelazarse, como si buscáramos un hogar en el otro. Entonces, comprendí que la niebla no estaba hecha solo de lo desconocido. Era un espacio de sanación personal y colectivo, donde mis fragmentos perdidos podían ser abrazados, donde las sombras podían transformarse en luz. Pero por un instante, ese reconocimiento fue eclipsado por una ola de duda. Sentí que la conexión era frágil, como si un viento pudiera ahuyentarnos de nuevo hacia la oscuridad. Mientras intentaba aferrarme a esa luz, una nueva visión emergió ante mí. Una vasta extensión de cuerpos celestes brillantes apareció, cada uno representando una chispa de sabiduría ancestral. Las estrellas giraban en un baile cósmico, y entre ellas, podía distinguir figuras familiares que habían guiado mi vida. Mi corazón latió con fuerza al darme cuenta de que estos seres también estaban atrapados en mi niebla interna, esperando que les ofreciera mi amor y aceptación. Inspirado por esta visión, me pregunté, ¿qué puedes descubrir al integrar todos los fragmentos de tu ser? Y, mientras esa pregunta reverberaba en mi mente, la imagen de múltiples caminos se desplegó frente a mí, cada uno culminando en diferentes destinos, pero todos atravesando las mismas nieblas. La realidad se erguía ante mí, llena de elecciones, y con una inquietante curiosidad, supe que era solo el comienzo de un viaje mucho más profundo.
¿Qué decisión tomaría yo ahora, cuando el potencial de mi ascenso espiritual brillaba tan cerca? Las estrellas comenzaron a disolverse en una nebulosa de colores vibrantes, y mientras lo hacían, un nuevo sentimiento tomó posesión de mí, una profunda necesidad de comprender el sentido de cada fragmento, de cada camino. Una voz susurrante emergió del resplandor etéreo a mi alrededor. La elección inconsciente cierra puertas. La elección consciente las abre. Fue un recordatorio de que muchas de mis decisiones habían sido guiadas por el miedo y la incertidumbre. Aquella conexión con el ser que representaba mis temores me había enseñado que no podía huir de mí mismo, que cada aspecto de mi ser merecía ser honrado. Así, con una mezcla de inquietud y determinación, decidí sumergirme más en la esencia de esa luz, todavía sosteniendo la mano de la figura que había emergido de mis sombras, con cada latido compartido. Sentí como si la nebulosa a mi alrededor comenzara a revelar secretos antiguos. Visiones comenzaron a fluir, escenas de un pasado que no solo me pertenecía a mí, sino también a aquellos que me habían precedido, mis ancestros atrapados en ciclos de dolor y sufrimiento. Los rostros de personas queridas aparecieron, cada uno cargando sus propias historias de lucha, las mismas que alguna vez habían resonado en mí. Entendí que había un hilo invisible que unía nuestras experiencias, y que en este viaje de sanación no estaba solo. Al mirar los afanes y las esperanzas que vivieron mis antepasados, el peso de la herencia se convirtió en un llamado a la acción. Era un homenaje a su lucha, un compromiso para romper patrones dañinos y hacer algo diferente, algo que resonara con la luz en mi interior. Este es tu momento, me decía la voz de la mujer que guiaba nuestra danza. La sabiduría de tus ancestros está a tu disposición. Ellos también buscan liberarse. Mientras absorbía sus palabras, nuevas visiones comenzaron a apoderarse de mí. Visualicé caminos divergentes extendiéndose a través de la niebla, pero en cada uno de ellos, un símbolo brillaba en el horizonte. Un símbolo de sanación, de amor y autenticidad. Era como si la luz en el centro de mi ser estuviera iluminando un mapa que solo yo podía ver, y que indicaba mi camino hacia la integración y la paz. Sin embargo, en medio de este despliegue cósmico de posibilidades, los viejos miedos comenzaron a resurgir, como ecos de historias pasadas que se negaban a desvanecerse. El ser que todavía sostenía mi mano se desvaneció momentáneamente, y en ese hueco, sentí una sensación de soledad potente y abrumadora. ¿Puedo realmente liberarte y liberarme de mis limitaciones? Pregunté a la oscuridad que me rodeaba. Fue entonces cuando un vórtice de luz surgió, mezclando las sombras con destellos de claridad, revelando los aspectos de mi personalidad que aún eran cautivos de viejas heridas. En cada uno de esos fragmentos, el potencial para la transformación era inmenso, pero la pregunta persistía: ¿sería capaz de afrontar la verdad de mi ser y permitirle florecer? Incluso si eso significaba soltar algunas partes de mí que había conocido como propias, la vibrante energía en torno a mí comenzó a girar, creando un torbellino de posibilidades, y con cada giro, una nueva pregunta se formaba: ¿qué piezas de mi alma estoy listo para abrazar y cuáles tendré que dejar ir en este proceso de evolución? De pie en el umbral de lo desconocido, comprendí que este viaje apenas empezaba y que la verdadera sabiduría residía en la aceptación de lo que aún estaba por descubrir. Con cada latido de mi corazón, supe que el verdadero ascenso espiritual no se trataba solo de encontrar luz, sino de reconciliarme con cada sombra que había temido. ¿Qué nueva revelación me esperaría en la siguiente etapa de este viaje? A medida que la energía del vórtice crecía, una serie de imágenes nítidas emergieron, dibujando un laberinto de emociones y recuerdos dentro de mi mente. Cada giro en el torbellino parecía susurrar secretos olvidados, posibilidades cerradas y oportunidades no exploradas. Sentí que esos murmullos eran como guías sutiles, impulsándome a mirar más allá de la superficie de mis percepciones. En la primera de estas visiones, me vi a mí mismo como un niño pequeño, de rostro iluminado por la curiosidad, pero con un brillo de inquietud en los ojos. Recordé momentos de duda, los deseos reprimidos y las historias que había creado para protegerme. La figura que guiaba mis sombras regresó a mi lado, y con un gesto suave me instó a mirar más de cerca. ¿Qué temías perder en esos días?, preguntó, y comprendí que en mi infancia ya había comenzado a aferrarme al miedo. Las imágenes continuaron, un ciclo de patrones repetidos, la huella de decisiones tomadas para evitar el dolor. Era un eco de las vidas pasadas que resonaban a través de mí y las de aquellos que me precedieron.
En cada escena, vi a mis ancestros enfrentando luchas similares, decisiones que cerraban puertas, amores negados, sueños abandonados. Comprendí que mi historia no era solo mía, era un hilo que se tejía en un tapiz más vasto. Elige desde el amor, no desde el miedo, resonó la voz en mi interior, como un mantra para liberarme de las cadenas invisibles que ataban a mi linaje. De pronto, la energía del vórtice se intensificó, revelando un lugar de luz pura al final del laberinto de mis recuerdos. Esa era la clave que tanto había anhelado, una conexión con un amor incondicional que empoderaría a cada parte de mí, a cada sombra y a cada luz. Sin embargo, a medida que me acercaba a esa luz, nuevas visiones comenzaban a tomar forma. Anatomía de mi ser, fui testigo de dolencias no resueltas que emergían del fondo de mi alma como sombras danzantes. Hijos no nacidos de sueños que nunca se materializaron, palabras no pronunciadas que atormentaban el aire entre mis relaciones. Sorpresivamente, las figuras de mis antepasados aparecían junto a mí, un nutrido colectivo de amor, risas y reclamos. Había en ellos aprobación, pero también un reclamo silencioso: no repitas nuestro viaje. El amor era la respuesta, pero desesperadamente temía que dejar ir los atavíos del pasado significara perder mis raíces. No podía permitirme repetir las mismas decisiones angustiantes que abrazaban el dolor. ¿Cómo podría seguir adelante, entonces? ¿Cuál sería el paso siguiente para moverme hacia esa luz sin arrastrar conmigo el lastre de antiguos arrepentimientos? El vórtice, como un profundo abismo, se volvía más intenso. Era un desafío, un recordatorio de que el sacrificio de lo conocido era clave para la liberación. ¿Qué me impide ser quien realmente soy?, me pregunté, mientras la sacudida de la vibración llena de posibilidades llenaba la sala a mi alrededor. Por primera vez, sentí que la respuesta no estaba en el futuro distante, sino en un acto de valentía que se habilitaba aquí y ahora. Estaba en el umbral de un nuevo despertar, y mi corazón pulsaba con fuerza. Entonces, mientras el torrente de visiones se aceleraba, vi cómo al soltar viejas cargas podría dar paso a un nuevo estado de ser. Antes de que pudiera formular mis pensamientos, una nueva visión estalló en el horizonte: un camino cubierto de flores silvestres brillantes, una senda que nunca había considerado. Con el corazón acelerado, pregunté en voz alta: ¿estás listo para caminar hacia un futuro que apenas comienzas a imaginar, incluso si eso significa enfrentar lo incómodo? Cuando la niebla comenzó a disiparse, fui consciente de que el vórtice estaba revelando la verdad que durante tanto tiempo había eludido. La claridad iluminó cada rincón de mi ser, y por primera vez comprendí que el dolor que había encerrado no era solo una carga, sino un mapa de transformación. De pie frente a la luz ardiente en el fondo del laberinto, mi alma se expandió con la comprensión de que cada sombra que había temido representar era, de hecho, una faceta de mí que anhelaba ser sanada y reconectada. Miré a mi alrededor, y lo etéreo se tornó tangible. Las almas danzantes me rodeaban, reflejando mis mismas luchas y victorias. Podía sentir el eco de sus historias resonando con la mía, cada una conteniendo un fragmento del amor que había anhelado pero nunca había reclamado por completo. Era en esa interacción donde había encontrado el verdadero significado de la conexión, no solo con aquellos que habían cruzado antes que yo, sino también con cada parte de mí que había estado en conflicto. Entonces, comprendí la revelación que tanto había esperado con ansias: el camino hacia mi ascenso espiritual no era solo responsabilidad mía, sino un viaje compartido. Cada uno de nosotros, en esta danza de almas, buscaba sanar las heridas del pasado y, al hacerlo, descubría la luz oculta en nuestra humanidad. Era un ciclo de dar y recibir, de aceptar y liberar, donde cada paso hacia el futuro era un abrazo al presente. El vórtice giró más rápido, y sentí que la energía se concentraba en mi corazón, un imán de libertad. A medida que la bruma comenzaba a desvanecerse, cada uno de los caminos se conectaba con la esencia de lo que realmente soy: un ser que ha pasado por el fuego del dolor, pero que en la fragua ha encontrado una sabiduría cultivada en las experiencias de amor y pérdida. Soy el resultado de todas mis elecciones, me susurré a mí mismo, mi voz resonando en la inmensidad del momento. La comprensión de que todo lo que había vivido me había llevado a este instante de iluminación trajo consigo una paz profunda. De repente, entendí que el pasado no era una carga, sino una bendición que había forjado mi ser para abrazar el futuro que ahora se desplegaba ante mí con un nuevo esplendor. Finalmente, el vórtice cesó, y ante mí se presentó un sendero luminoso,
flanqueado por las almas que adoraba y recordaba. Sus ojos brillaban con un amor que trascendía el tiempo, instándome a avanzar, a confiar en que cada paso me acercaba a mi verdadero propósito. Sentí que no estaba solo, cada uno de ellos era un recordatorio de que el camino hacia el despertar espiritual es comprendido solo cuando somos capaces de abrazar nuestra totalidad. Con una sonrisa en el rostro, acepté la invitación. Cada paso hacia adelante resonaba con un eco de gratitud y anhelo. Sabía que el viaje hacia la luz es en sí mismo un proceso inagotable de aprendizaje, donde las preguntas nunca cesan, pero ahora me sentía equipado para responderlas con humildad y amor. Soy la luz que busco, y la sombra que abrazo, me repetí, mientras cada fibra de mi ser vibraba con esta nueva verdad. Esta revelación profunda resonó en mi interior, marcando no solo el fin de un capítulo, sino recién el comienzo de una travesía que jamás imaginé, y en ese instante, mientras el sol comenzaba a salir, iluminando el camino por delante, comprendí que las respuestas siempre han estado dentro de mí, esperando a que yo las reclamase. La vida no es una búsqueda de iluminación, sino un viaje de aceptación, donde cada estrella en el firmamento refleja una parte de nuestra existencia, y así, me dejé llevar por la brisa del cambio, dispuesto a descubrir los secretos de mi alma, a escuchar lo que aún debía aprender, y a recordar que, en el misterio del vivir, cada paso es un regalo y cada instante, una oportunidad. En la danza de la vida y la muerte, en la luz y la oscuridad, finalmente encontré la profunda paz en saber que soy un eterno viajero. La transformación nunca termina, solo se despliegan nuevas revelaciones. Y a partir de ese momento, supe con certeza, el alma ama ser recordada.